a este tiempo. Sabemos que hoy, bueno, justamente fue el evento de toma de posesión del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Sabemos que estuvieron con varias actividades, sabemos también que vienen de hacer una misión de observación electoral en Surinam. Entendemos que más allá del contexto de la pandemia, la OEA se encuentra con muchísimas actividades. Y justamente de eso queríamos hablar un poco. Voy a hacer una muy breve presentación de Francisco. Francisco Guerrero es el secretario para el fortalecimiento de la democracia de la Organización de Estados Americanos. Es doctor en Relaciones Internacionales y maestro en Análisis de Conflictos Internacionales. Bueno, es licenciado en Derecho y tiene una dilatada experiencia tanto en la academia como en la parte institucional, y ya viene de varios años de ejercer este cargo como secretario de Fortalecimiento Democrático. Francisco, te damos la bienvenida, te agradecemos nuevamente, como te decía, estos minutos. Y antes de darte el paso para que puedas hablar, solamente recordarle a los que están participando, a los que están escuchando, que les vamos a pedir que hagan las preguntas vía chat. Al final las vamos a estar seleccionando, y que por favor las preguntas sean amplias, que no se refieran solamente a un país, sino que sean más bien un poco más, que se refieran al tema que se dedica a Francisco, el tema de fortalecimiento democrático en la región, pero en una forma más amplia. Así que, bueno, sin más nada que decir, Francisco, te damos la bienvenida. Muchas gracias, les agradezco a todos y a todas la posibilidad de estar el día de hoy con mis amigos de Transparencia Electoral. Por supuesto, a mi querido amigo Leandro Querido, quien fue el conducto para participar en esta mesa, le mando un abrazo. Sé que todos nos encontramos regados por varias partes del continente, encerrados en nuestras respectivas casas, guardando lo que se conoce, por lo menos en mi país, en México, como la sana distancia. Hablar de la democracia en nuestra región nos obliga a reconocer los avances, a analizar los desafíos que vienen y sobre todo a pensar colectivamente cómo podemos enfrentarlos en un marco de pandemia. Nuestra generación va a tener que atender estos asuntos, así como las generaciones de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que atender los asuntos de la recuperación económica, o otras sociedades que han vivido momentos, digamos, fundacionales. A nosotros nos va a tocar procesar los asuntos de la democracia en medio de la pandemia. Esta pandemia es, y hay que decirlo con todas sus palabras, una gran crisis global, multidimensional, que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Esto ha hecho, obviamente, que cambie incluso la forma de relacionarnos con los seres humanos. Por eso agradezco especialmente a Transparencia Electoral, con que nos une un compromiso común por la libertad, los derechos y la democracia, que podamos estar bajo este método de distancia, este método remoto, que obviamente ha demostrado que el espíritu humano no tiene barreras, no tiene límites. Incluso en un momento de pandemia, seguimos comunicándonos en algo que nos genera, obviamente, pues mucho gusto, porque nos recuerda que somos humanos y que nos gusta escucharnos y que nos gusta escuchar nuestros planteamientos. No podemos, obviamente, tocarnos ni abrazarnos, pero nos podemos ver, y eso por lo menos nos permite externar nuestros puntos de vista. Esta conferencia coincide, ya lo decía nuestro moderador, con un día histórico. En la mañana de hoy, en una sesión remota histórica, porque las sesiones del Consejo Permanente no se llevaban anteriormente de manera remota, el Consejo Permanente, en el marco del Consejo Permanente de la organización, se realizó la posesión de Luis Almagro en su segundo periodo como secretario general de la OEA. Ahora será un periodo que se extenderá del año 2020 hasta el año 2025. Yo tengo el privilegio de acompañar a Almagro desde su primer día como secretario general. He sido su secretario de Asuntos Políticos y ahora soy el secretario de Fortalecimiento para la Democracia. Y obviamente esta decisión, esta elección que se llevó a cabo en su momento por parte de la mayoría de los países, es la ratificación de lo que yo llamaría una nueva era de la Organización de Estados Americanos,
una era valiente, sin ambigüedades, sin silencios cómplices, una OEA que enfrenta con acciones los problemas de la democracia contemporánea y que no da tregua, por supuesto, a la defensa de los derechos humanos, la democracia y la libertad. Lo hemos señalado reiteradamente, la democracia no puede estar en cuarentena. El derecho a expresarnos, el derecho a asociarnos, el derecho a votar, el derecho a ser votados, siguen siendo derechos humanos que son vigentes incluso en este esquema de pandemia. Durante los últimos años, la OEA se ha articulado a las nuevas realidades de un hemisferio multipolar, constituyéndose, lo decía hoy en la mañana el secretario Almagro, como el principal foro político de la región, liderando los debates y alzando la voz para defender a la gente en su derecho irrenunciable a vivir en democracia. En otros foros y procesos, el elemento central de la integración regional radica en lo capital. Lo primordial desde la perspectiva de la visión de la democracia que tiene la OEA es la gente, los derechos humanos, la democracia y la libertad. Ustedes lo saben muy bien, la democracia en nuestra región ha recorrido un largo camino con altibajos. Hemos salido de dictaduras, hemos entrado a la alternancia política. Creo que en términos generales podríamos decir que, salvo algunas excepciones, ya se llevan a cabo procesos electorales justos, equilibrados, transparentes en la mayoría de los países de la región. En ocasiones enfrentamos dificultades como nos sucedió recientemente en Bolivia, por ejemplo, donde tuvo que cancelarse el proceso electoral y tuvo que relanzarse una nueva convocatoria para elecciones, pero en términos generales, la parte procedimental de la democracia funciona mucho mejor que antes. Sin embargo, es importante decirlo, la consolidación y la profundización de las democracias en América Latina necesitará promoverse, fortalecerse y defenderse colectivamente para poder mantener a la democracia como un espacio continuo y un futuro necesariamente compartido. En estos últimos 5 años, la OEA ha consolidado, y algunos de ustedes han participado probablemente, sé que el caso de Leandro es un hecho, hemos consolidado lo que yo creo que es el mejor sistema de observación electoral y cooperación electoral en la región a través de nuestras misiones de observación electoral, que son autónomas, son independientes y se han convertido en un referente mundial e interamericano, en donde el único norte que guía nuestro trabajo es la defensa de la democracia en todas sus formas. A la fecha ya hemos tenido más de 256 misiones de observación electoral en 28 de los 35 países que conforman la Organización de Estados Americanos. Se mencionaba, mientras estoy yo hablando con ustedes en unas horas, nuestro jefe de misión, Gonzalo Conque, acompañado del equipo de Gerardo de Icaza, van a presentar el informe preliminar de la elección que se está llevando a cabo en Surinam, y obviamente esto habla como incluso en épocas de pandemia continuamos nuestro trabajo en una condición pues, particularmente complicada. Es un hecho que este trabajo que hacemos en materia de observación electoral es una garantía de transparencia, es una garantía de rendición de cuentas en un mundo que está globalizado, no solo por los procesos electorales, pero por el impacto que tienen las redes sociales en lo que sucede todos los días. Lo hemos visto recientemente, no hay cosa que suceda en un rincón del mundo que no se haga inmediatamente viral en otra parte del mundo, si tiene suficiencia sustancia informativa, si tiene interés para las personas, y lo estamos viendo pues virtualmente en esta pandemia, donde todos los líderes mundiales están siendo juzgados por su opinión pública, ellos no son responsables, por supuesto, de la pandemia, pero sí son responsables de la manera en la que conducen a sus países en medio de esta emergencia. El fortalecimiento de nuestros sistemas políticos no se limita obviamente a los ciclos electorales. También es importante revisar el trabajo cotidiano que se hace en cada entidad federativa, en cada estado, y la riqueza política que existe en todas nuestras comunidades. La ampliación y el fortalecimiento de los mecanismos colectivos para la difusión y la defensa del orden democrático cobra entonces en este momento un papel todavía más relevante, porque si entramos democráticos a la pandemia, tenemos que salir democráticos de ella.
No podemos salir con menos derechos de la pandemia, al contrario, tenemos que multiplicar los derechos que ya contamos y eso es lo que el secretario Almagro apuesta para la gestión de los próximos 5 años desde la Organización de los Estados Americanos. Paralelamente a la consolidación de la democracia, lamentablemente, y lo hemos visto en algunos estados de este continente americano, existen también tiranías que buscan amordazar a los pueblos, quebrarlos y mantenerlos en la miseria para que no tengan ni siquiera fuerza para reclamar lo que les corresponde de pleno derecho. Silenciar a la gente ha sido la forma de tratar de romper la soberanía de los pueblos. Y quizá el punto álgido, más álgido de esta circunstancia es lo que hemos vivido en Venezuela, con casi 5 millones de personas que han tenido que salir de este espacio geográfico en la mayor diáspora que conoce el continente en su historia. Por supuesto, sumado a 2 características adicionales, el continente americano es el continente más desigual del mundo, somos el continente más desigual del mundo, y obviamente el impacto de la crisis económica va a ser un impacto brutal en las economías de todos nuestros países. Solo por citar un punto, en mi país, en México, el Banco Central acaba de anunciar que se perderán entre 800,000 y 1,400,000 empleos solo como producto de la pandemia. Esto es algo que se va a reflejar en las economías regionales y que evidentemente tendrá un impacto sobre lo que sucederá en el futuro. Existen entonces, además de estas preocupaciones, riesgos viejos, como el riesgo de la erosión democrática, de la que seguramente han estado hablando varios especialistas con ustedes. Sé que han tenido contacto con Kevin Casas, mi antecesor, sé que han estado en contacto con el secretario Almagro. Todos hemos coincidido a través del Latinobarómetro y las encuestas con las que tenemos disposición, que los ciudadanos en general tienen alguna desconfianza o mucha desconfianza sobre sus instituciones electorales y sobre el funcionamiento de la democracia. A esta erosión democrática hay que sumar ahora el impacto brutal de la pandemia, que va a dejar una estela de destrucción y de muerte. De muerte ya hemos visto los cientos de miles de personas que han fallecido, pero adicionalmente veremos también, muy probablemente, una presión cada vez más fuerte en torno al proceso democrático. Los partidos y particularmente los políticos populistas son los más evidenciados durante el proceso de pandemia. ¿Por qué? Porque actúan sin transparencia, sin rendir cuentas a sus respectivos pueblos, y esto obviamente es muy claro en espacios donde existe el populismo. El desencanto que produce también la incapacidad de los partidos políticos tradicionales para hacer frente a los problemas sociales y económicos impulsa también vías alternativas de acción política, lo que ha venido construyendo el ascenso de partidos y movimientos extremistas. Vamos a ver seguramente, después de que concluya la pandemia, la emergencia de nuevos políticos. Unos serán muy responsables y serán muy empáticos, pero también es posible que veamos políticos que van por el expediente rápido de planteamientos que no serán necesariamente responsables. Es importante también decir que, obviamente, en esta coyuntura, la pandemia tiene un impacto sobre la democracia. El diagnóstico de la crisis que estamos viviendo da cuenta de un escenario global y regional complicado, que ya venía complicado anteriormente por circunstancias que muchos países venían enfrentando en la crisis de su deuda, en la insuficiencia fiscal para atender los problemas sociales, en la desigualdad endémica, en la incapacidad de los sistemas de salud, y ahora todos estos elementos se han exacerbado, generando un estado mucho más frágil del que debemos tener cuidado en el futuro. Si bien en la actualidad el tratamiento y la contención de la crisis sanitaria del coronavirus ha sido individual y autónoma por parte de cada país y de sus respectivas autoridades y sociedades, la globalidad del fenómeno y la interdependencia económica y regional nos obliga necesariamente al diseño de estrategias y políticas de cooperación comunes basadas en la solidaridad, la complementariedad y la colaboración oportuna y eficaz entre los estados. En este marco, por supuesto que preservar y fortalecer la democracia sigue siendo un objetivo central. Yo me atrevería a decir
un objetivo de carácter civilizatorio que no podemos abandonar. Con la presencia del COVID-19, las alarmas a nivel mundial están activadas y desde entonces cada país ha venido ejecutando varias medidas y acciones urgentes para atender una crisis que amenaza a su entorno nacional, a su entorno regional y obviamente al esquema de carácter mundial. Hemos visto cómo, por ejemplo, están cambiando las cuarentenas en cada país, se suspenden las concentraciones masivas y los actos públicos, existe reducción de las jornadas laborales y comerciales, se aplica el distanciamiento social, en algunos casos se dan los toques de queda, el cierre de fronteras nacionales e internacionales, la paralización de las actividades económicas, la movilización incluso de fuerzas militares y policíacas, la declaración de estados de excepción y de emergencia. Sin embargo, todas estas medidas deben darse dentro del marco de dos instrumentos que para mí son centrales en este momento. La Carta Interamericana y la Carta Democrática Interamericana, que son el norte en el cual nos debemos de guiar en estos momentos. Es claro, y es importante decirlo, que estas medidas, si bien son urgentes y necesarias para contener el virus, deben aplicarse de manera temporal y no pueden ser indiscriminadas. Deben estar reguladas, deben estar amparadas en el Estado de Derecho y los límites deben estar establecidos, por supuesto, dentro del marco de los derechos humanos de la ciudadanía, que es la base fundamental de una sociedad democrática. Por ello, debemos estar atentos a que esta tentación autoritaria que pudiera existir en algunos espacios no pase de eso, de ser una tentación y que el equilibrio de poderes, el equilibrio que debe haber entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial permanezcan como una estrategia general que pueda acompañar nuestras acciones en el futuro. El secretario general de la OEA ha dicho que la democracia no se da por defecto, requiere de un trabajo arduo, cotidiano, duro, y esa es la verdad. Tenemos que recordar que la democracia constituye una opción y no persiste siempre. Como una planta, si no recibe el agua del diálogo, de los derechos humanos, de la defensa de la democracia, puede secarse y es algo a lo que no podemos nosotros permitir. Considero que el reto no será solo abordar los riesgos inminentes de desarrollo y democracia y mitigarlos con estricto apego a los derechos humanos y a las prácticas democráticas, sino no limitar los derechos y las conquistas que ya hemos logrado. Estamos en medio de la pandemia, no podemos hablar de un manejo uniforme, cada país tiene condiciones y circunstancias diferenciadas, pero todos compartimos, por lo menos en este continente, el marco de la Carta Democrática Interamericana, que ya desde antes que existiera esta crisis manifestaba con mucha precisión y claridad que el equilibrio de poderes, que la rendición de cuentas, que la transparencia, que la libertad de expresión son derechos inalienables a todos nuestros pueblos. Concluyo diciendo que estamos viviendo un momento histórico, hay que tomar conciencia de ello, hay que dialogarlos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. No sé si les pasa a ustedes, yo ya tengo encerrado aquí casi 3 meses y en Washington, D.C. el encierro ha sido bastante, digamos, fuerte en el sentido de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero he percibido que el apetito de los demócratas por seguir discutiendo los asuntos del COVID en el marco de la democracia continúa. Cada vez veo más webinars, cada vez veo más intercambios y por eso quiero felicitar a Leandro querido, a todos los amigos de Transparencia Electoral, porque el hecho de que existe este interés en medio de la pandemia nos habla que si bien no podemos ver fútbol, cosa que a los que somos muy futboleros nos tiene, yo ya estoy viendo incluso los partidos de Alemania porque extraño la pasión del fútbol. Ya el fútbol en México lo acaban de cancelar, no vamos a tener torneo, pero sé que todos los demás, a la falta del fútbol, que es una de nuestras grandes pasiones, pues tenemos que seguir con otros asuntos. ¿Y qué tema más apasionante que el tema de la democracia para seguir intercambiando puntos de vista? Si les parece bien, lo dejo ahí como un marco general de discusión y obviamente nuestro moderador irá haciendo preguntas y yo
en la medida de mis posibilidades, iré haciendo algunos comentarios. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias, muy claro. Muchas gracias por la exposición. Quiero aprovechar este momento para recordarles a todos los que están participando que pueden ir planteando sus preguntas vía chat. Vamos a estar seleccionándolas para luego formulárselas a Francisco. Y antes de empezar con las preguntas, quiero darle paso a Leandro Querido, director ejecutivo de Transparencia Electoral, que también quería dar unas breves palabras. Francisco, bueno, agradecerte por este tiempo que nos has dedicado a una organización de sociedad civil. Simplemente es para eso. Valoramos mucho el esfuerzo que está haciendo la OEA en todo este tiempo. Como bien lo decías al principio, hoy es un día muy particular porque Luis Almagro ha asumido su segundo mandato. Eso es muy importante y me da la sensación, estoy absolutamente convencido, que Luis Almagro y todo su equipo ha reconfigurado el rol de la Secretaría General de la OEA. Uno viene siguiendo desde hace mucho tiempo el trabajo de la OEA y a veces tenía como un rol muy protocolar. La sensación que uno tiene es que Luis Almagro ha hecho una suerte de alianza estratégica con los estados democráticos, con los que tienen un profundo compromiso con la democracia y con las organizaciones de la sociedad civil. Y por eso pudo incluir en la agenda de la OEA temáticas como indígenas, temáticas como LGTBI, temáticas como las cuestiones que tienen que ver con la mujer, con la igualdad de género, luchas que son realmente muy importantes y que estaban afuera de la agenda de la OEA. Por eso celebro que ese compromiso se fortalezca, se renueve. Ahora tienen unos buenos años por delante para seguir manteniendo este ritmo y además destacar que tanto la Secretaría de Fortalecimiento Democrático como el DECO, el departamento que tiene a cargo la observación electoral, ha hecho en este último tiempo, en los primeros años, los 4 o 5 años de la primera gestión de Almagro, también una bandera muy importante que tiene que ver con la promoción democrática de verdad, ¿no? La observación electoral se ha profesionalizado mucho y esto se ha visto o se ve ahora en la situación de muchos países de la región que han atravesado crisis muy importantes, al punto de lo que pasó con Bolivia, que la OEA estuvo en condiciones de poder denunciar un fraude estructural. Por eso me parece que la tarea que está desempeñando esta Secretaría General, este equipo, es vital, sobre todo para el tiempo que viene, para la era COVID-19, en donde tenemos la amenaza latente de muchos estados de excepción que empiezan a tomar medidas, algunas de ellas muy autoritarias, giros autoritarios, ya otros de menor interés, pero giros autoritarios al fin. Por eso, simplemente ratificar nuestro confiar en estos próximos años todo el trabajo que ustedes desempeñan y que es crucial para la democracia de la región. Bueno, gracias Leandro por las palabras. Y si les parece, vamos con algunas preguntas. Como dijimos al principio, Francisco tiene el tiempo limitado, así que bueno, vamos a tratar de ser muy breves y de hacer preguntas generales y no tan específicas con respecto a los países de la región. Empezamos con Jesús, que pregunta a través del chat: ¿cuál es, a su juicio, el mayor riesgo político en la región tras el COVID-19? Sí, ¿te parece que vaya respondiendo una por una? Sí, si querés te las voy a hacer una por una o te las leo sí, todas. Mejor, sí, me parece bien. El mayor riesgo es que no tengamos la capacidad de poder conciliar el necesario desarrollo económico. Va a ser indispensable generar empleos, recuperar todo lo que se ha perdido, que intentemos hacer eso sin alinearnos con
el tono democrático que debe acompañar todos nuestros esfuerzos. No habrá ni debería haber ninguna excusa para tratar de generar desarrollo que no se acompañe, que no venga acompasado con el respeto a las garantías individuales y a los valores democráticos. Lo que yo llamaba la tentación autoritaria. Debemos alejarnos de las tentaciones autoritarias y la receta es muy fácil. Se llama equilibrio de poderes, se llama respeto a la Constitución establecida, se llama diálogo democrático, se llama libertad de prensa, es decir, todos los valores con los cuales ya contamos, que estamos equipados para ellos, y vamos a ver seguramente en los próximos meses y años procesos electorales muy diferentes. El tono de las campañas, ustedes saben, ha estado básicamente centrado en la polarización, no en la cooperación, en la tribalización, en la discriminación. ¿Cómo vamos a cambiar eso hacia un tono que dé respuestas concretas y específicas? Eso va a ser un gran reto. Y creo que ahí, un poco retomando lo que decía Leandro, la sociedad civil va a tener que activarse todavía más para defender lo que hemos logrado y para avanzar hacia adelante. Vamos con otra pregunta, Francisco Gabriel de acá, Argentina, de La Plata. ¿Qué opinas sobre la suspensión de procesos electorales a partir de esta situación de excepción? ¿Es una medida acertada en estos momentos suspender los comicios como mensaje a la ciudadanía o es algo que debería evitarse? No existe una receta única. Hemos visto, por ejemplo, que el caso boliviano se postergó el proceso electoral. En el caso de Uruguay, en el caso de Chile, ha habido postergaciones y recalendarizaciones. Me parece que es adecuado. El criterio debe ser un criterio de salud pública. Tú no puedes bajo ninguna circunstancia poner en riesgo ni a los votantes, ni a los trabajadores electorales, ni a los ciudadanos. Pero por otro lado, también ha habido países como Surinam que decidieron llevar a cabo su proceso electoral y llevaron a cabo un buen proceso electoral, o como lo ha hecho Corea del Sur, o como sucedió en Mali. Cada país va tomando sus decisiones. Lo que sí es fundamental es que no existan planteamientos que cancelen los procesos electorales. La postergación y la reagendación o reagendar procesos electorales es adecuado, pero obviamente nadie puede proclamarse autopresidente o extender su mandato si no se da dentro de los periodos establecidos por la Constitución, por el régimen interno. Creo que es muy importante mantener, por un lado, el equilibrio con la salud pública, pero por otro lado, también que los procesos electorales continúen y hay forma de hacerlo. Siempre hay manera, si hay un espíritu democrático, de continuar y cada país va tomando medidas porque además estamos en un proceso inédito. Había vivido la humanidad pandemias, pero no una pandemia en medio de una globalización. Aquí todo está interconectado y lo hemos visto como no hay virtualmente un país del mundo que se salve de tener el virus porque la transmisión se da a través de las redes de la globalización. Así que sí es importante postergar siempre que se haga de acuerdo a criterios racionales, criterios sanitarios, pero bajo el principio de que eventualmente deben reponerse esos procesos. Muy bien, vamos con la pregunta de Cintia Figueredo de Paraguay. Nos dice, ¿cómo cree que la democracia se debe reinventar, ya que no podemos dejar de fortalecer la democracia y elecciones de las autoridades en los diferentes países? ¿Los procesos deben continuar? ¿Han formulado algún modelo de sugerencia para los organismos electorales? Sí, esa es una muy buena pregunta. Creo que la observación, las elecciones y las campañas van a tener que reinventarse por una razón muy sencilla. Por ejemplo, en estos momentos no es factible, no es deseable ir en contra de la sana distancia y regresar a la vieja manera de hacer política en grandes mítines, en el contacto puerta a puerta, darnos la mano. Aquí hay mucha gente que ha observado procesos electorales, darse la mano, abrazarse, era parte central de una campaña electoral. Ahora estamos en un escenario distinto. Nos hemos transformado hacia lo remoto y espacios como Zoom, como Webex, como todas estas tipos de plataformas son un mecanismo. Los programas de televisión se están haciendo por esta vía. Las redes sociales han adquirido un peso y una trascendencia nunca antes vista. Sí estamos trabajando ya una guía específica para la observación electoral post-COVID. El secretario general también está haciendo reflexiones importantes
sobre cómo la Carta Democrática debe ser el eje central de acción para, a través de un modelo democrático, poder trabajar el desarrollo, la seguridad, el equilibrio de poderes y todos los asuntos que tenemos que trabajar. Y obviamente también vamos a tener de manera muy veloz aprender de lo que hemos vivido y luego ver cómo lo podemos aplicar. Sí hago una reflexión final. El político populista, tradicional, mentiroso, que sale a hacer promesas que no son cumplibles en este momento, creo que va a tender a ser repudiado por la comunidad. Creo que la gente, sobre todo los millones de desempleados que se van a incorporar, estamos hablando de pérdidas que pueden ir entre el 7 y el 15% del Producto Interno Bruto. Y no estoy incorporando lo que habíamos perdido en otras crisis en el pasado. Esos ciudadanos van a exigir de los políticos que sean ecuánimes, que sean empáticos, que sean generosos, que no sean personas que se caractericen por el dispendio o por una actitud egoísta hacia los demás. Y esta es una gran oportunidad también para que perfiles, por un lado positivos como los que he señalado, pero también negativos puedan salir a la palestra. Y es el momento en que los ciudadanos van a tener que defender su proceso democrático de la mejor manera posible, pero sí veo venir, sobre todo en las campañas de este año. Ustedes imagínense, ya estamos en pleno proceso electoral en los Estados Unidos, tenemos campaña en la República Dominicana, tenemos proceso electoral en Bolivia, el año próximo tendremos también un año muy intenso. Pues tendremos que ver nuevas formas de observar, nuevas formas de hacer campaña, nuevas formas de comunicar el mensaje político, y esto obviamente es un gran riesgo, pero también es una gran oportunidad. Aquí la gente creativa es la que va a salir adelante. Francisco, hay dos preguntas que podemos hacer en una misma, las hacen Patricia y Verónica, y preguntan qué medidas se deben tomar desde el punto de vista sanitario y técnico para la celebración de elecciones. Esa es una muy buena pregunta porque yo fui consejero electoral en mi país y los consejeros electorales, los que organizamos elecciones, cuidamos siempre criterios de seguridad del material electoral, de almacenaje, de seguridad pública para las personas que asisten al proceso, pero jamás hemos llevado a cabo, por ejemplo, que un votante, antes de entrar a la casilla de votación, se le mida su temperatura, o en casos extremos se le haga un examen inmediato. Esas son cosas nuevas que no existían en el pasado. En Mali, por ejemplo, los observadores electorales empezaron a revisar, a hacer una suerte de checklist, si era posible ver si se estaban cumpliendo las disposiciones de carácter sanitario. Eso es algo que en el pasado nosotros nunca observamos. Ahora, por ejemplo, en Surinam ya tenemos una experiencia adquirida de lo que hicieron las autoridades de ese país, en un país donde no hay virtualmente contagios. Ustedes imaginan lo que significa que cada votante se desinfecte, que cada votante mantenga sana distancia. Es decir, todos los requisitos sanitarios tienen un impacto en la dinámica electoral y cada país tendrá que ir aprendiendo de sus experiencias. No es lo mismo hacer la jornada electoral ahora que hacerlo a mediados del año próximo. Seguramente ya habrá una vacuna o esperamos que exista una vacuna, pero en tanto eso sucede, el principio central, fundamental, es respetar las medidas que protejan la vida humana. Nada puede estar por encima de la protección de la vida humana. Y también, esto es un asunto que seguramente vamos a evaluar en el futuro, ahora hay una fiebre de muchos académicos y especialistas en materia electoral por utilizar el voto remoto, por utilizar el voto postal, por utilizar el voto electrónico. Bueno, eso tiene que evaluarse con mucho cuidado. Porque en el caso del voto electrónico, porque sabemos que existen experiencias muy positivas, como la experiencia de Brasil o la experiencia de la India, pero existen experiencias fatales como la experiencia venezolana, donde casi 3 millones de votos fueron inyectados a través del proceso electrónico. O lo que ha sucedido en Alemania y Holanda, que decidieron cancelar el voto electrónico, no porque hubiera fraude, sino simplemente porque la posibilidad de hackeo existía. Habrá que ser muy cautos y seguir protocolos muy concretos que acompasen la seguridad tradicional del voto, la secrecía del voto, la transparencia en el voto, con otro tipo
de elementos ahora sanitarios. Nadie quiere que un votante fallezca, que por ir a votar fallezca. Nadie quiere eso. Lo que queremos es que se encuentre un buen equilibrio entre las medidas sanitarias correspondientes y la posibilidad de votar. Ustedes saben que en este momento se están discutiendo muchas alternativas. Por ejemplo, los ecuatorianos están discutiendo para el proceso electoral del año próximo si espacian la votación en 2 o 3 días para que no sea en un solo día. Pues es algo que hay que revisar. La tradición política de cada país es diferente y al final del día lo que se debe buscar es que la confianza no se pierda. De nada sirve construir muchos mecanismos si estos dan un golpe a la confianza, y eso es algo que tendremos que trabajar. Creo que vamos a entrar en un momento de mucha prueba y error, y donde el sentido común, que como ustedes saben es el menos común de los sentidos, deberá ser nuestro acompañante en muchas decisiones que se tomen. Y sobre todo, no inventar circunstancias que después puedan resultar contraproducentes. Hay ocasiones en que con el propósito de innovar se puede caer en grandes problemas cuando lo más importante, y esta es mi opinión personal, es que se garantice siempre la seguridad de los votantes, la secrecía del voto, eso es central que se garantice la secrecía del voto, y por supuesto que los procesos de recuento, los procesos de transporte del material electoral, en fin, eso se sigan salvaguardando como algo fundamental. Francisco, vamos con un par de preguntas más para cerrar, porque sabemos que tienes otro compromiso. Adrián Vélez, de acá de Argentina, pregunta o se muestra preocupado por las herramientas legales que han suspendido la actuación de la justicia y del Poder Legislativo y mantienen a la ciudadanía de alguna manera desmovilizada a través de la cuarentena sanitaria. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, ese es un gran tema. Cada país va tomando decisiones de acuerdo a su tradición política y sobre todo a su propia ley. Hemos visto de manera diferenciada. Hay países, por ejemplo, hay congresos que siguen sesionando, que mantienen su sesión incluso a través de las vías remotas. Pero hay otros que con un gran purismo dicen, no, tenemos que reunirnos a través de la protección de medidas sanitarias, pero tiene que darse de manera presencial. Y el caso del Poder Judicial, que ha sido un caso particularmente delicado, porque ustedes saben que el Poder Judicial es el árbitro entre las leyes que se generan en el Poder Legislativo y su aplicación a través del Poder Ejecutivo, en el sentido de que la suspensión de plazos, obviamente, en países que tienen ya de por sí grandes complicaciones o un rezago judicial muy grande, hacen que esto retrase la justicia. Volvemos a lo mismo, tenemos que encontrar mecanismos de discusión en el marco constitucional y aquí el diálogo entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y una aplicación inteligente del Poder Judicial es central. En todo caso, las medidas deben ser siempre temporales, no pueden ser permanentes, no pueden ser para siempre. Por eso es que muchos países se están planteando el regreso a las actividades, porque además no es sostenible que el modelo de desarrollo económico que tenemos sea eternamente encerrados en nuestras casas. Es algo, no está diseñada la civilización para ese mecanismo, pero también por otro lado debemos ser cautos de que esta apertura sea una apertura racional, inteligente, bien articulada. Así que este es un gran tema. Yo lo que he podido ver en la discusión que hemos tenido con algunos parlamentos es que es posible conciliar las sesiones de los congresos a través de los medios remotos, siempre y cuando se garantice, por ejemplo, cuando son votaciones importantes, que los protocolos de representatividad de cada uno de los senadores o diputados se mantengan. Es una cuestión al final de diálogo nacional y creo que es posible sin que esto signifique, como lo dije, que las medidas sean para siempre. Eso sería algo que evidentemente no es lo que está en el espíritu de las suspensiones provisionales. Son suspensiones que se dan por razones sanitarias, que son entendibles, pero siempre debemos buscar regresar a la práctica democrática, y la práctica democrática es que sesionen los parlamentos, que el Poder Ejecutivo lleve a cabo su labor, que el Poder Judicial pueda continuar. El problema, y este sí es un problema real, es que no todos los países tienen la misma capacidad tecnológica para funcionar. Hay países que tienen internet para todos, que tienen capacidad de poder funcionar, pero hay otros que no. Entonces, encontrar un término medio creo que es importante.
Francisco, por último, y justo iba con lo que decías al final, pregunta Sofía Martínez, amiga consejera de México, en su opinión, ¿cómo podría apoyar la cooperación internacional para enfrentar la brecha digital y educativa ante el uso de tecnologías que impone el COVID-19 y ayudar a cambiar ese tono de polarización que prevalece? Esa es una gran pregunta la que hace Sofía. Creo que viene un gran cambio generacional en la forma en que estamos haciendo política y obviamente creo que si algo aprendimos de esta pandemia es que quizá el derecho al Internet es un derecho, yo diría casi igual o idéntico al derecho a la libertad de expresión. No debería existir un ser humano que no tenga derecho al Wi-Fi o que no tenga acceso a una computadora. No debería existir un ser humano que no pudiera comunicarse con otras personas a través de estos medios. Pero esto es diferenciado por segmento, por clase social, por ingreso, y nos va a tomar tiempo. Vamos a vivir un proceso de transición que yo calculo se tomará 5 o 10 años para, por ejemplo, validar la posibilidad del voto remoto, el voto postal. Ustedes saben que hay países nuestros donde si el voto lo hacemos a través del correo público, las posibilidades de que ese voto llegue en tiempo son muy remotas. O si pasamos al voto electrónico, las posibilidades de que haya hackeo también son muy intensas. Tendremos que encontrar un equilibrio entre las viejas prácticas electorales y las nuevas prácticas electorales. Pero lo que sí nos demostró esta pandemia es que las grandes redes sociales, particularmente Facebook, particularmente Twitter, particularmente estas herramientas, yo no sé ustedes, pero yo jamás había usado Zoom. Jamás me había conectado por Webex a nada. Y ahora lo manejo, digo, no como mis hijos, pero lo manejo razonablemente bien y me puedo comunicar y entro y salgo. Y creo que ahora tengo más contacto con mucha gente que lo que tenía antes. Hay un cambio, creo que generacional importante y estoy seguro que el tema del voto electrónico, el voto a distancia, el voto remoto, el voto postal, son asuntos que habrá que rediscutir, pero siempre, y aquí es importante, no son políticas públicas que podemos activar de la noche a la mañana. No funciona de esa manera. Tenemos que pasar por periodos de prueba, tenemos primero que mantener los elementos centrales que nos han permitido contar con buenas elecciones, que son los que ya reiteré. La secrecía del voto, la transparencia, el conteo a través de la rendición de cuentas entre quien cuenta y quien recibe el conteo de votos, la observación electoral internacional. Hay muchos asuntos que ya existen. Ahora, todos estamos bajo la lógica y la dinámica de que no vendrá un gran rebrote, de que no se saldrá de las manos lo que está aconteciendo. Y eso es algo que vemos los modelos de los epidemiólogos y podemos ir creyendo que vamos a salir bien de esta pandemia. Pero este es un virus primero que ha sucedido. Creo que nos ha recordado a todos lo frágil que es nuestra salud y lo mucho que tenemos que invertir, por ejemplo, en nuestra red hospitalaria, lo mucho que tenemos. Ahora, súbitamente nos dimos cuenta que la diabetes y la hipertensión y la obesidad eran grandes problemas de salud pública. Ya lo sabíamos desde antes, pero ahora que nos dimos cuenta que si eres obeso, eres hipertenso o eres diabético, tus posibilidades de enfermarte se duplican o se triplican, bueno, esos son los grandes asuntos de política pública que deberíamos estar discutiendo en las campañas. Y ustedes, si lo evalúan de una manera crítica, se van a dar cuenta que en las campañas discutimos todo, menos esos asuntos. Y esos son los asuntos sustantivos que deberíamos estar discutiendo en el futuro y que creo que en la agenda de los organismos internacionales, hoy en la sesión del Consejo Permanente, creo que hubo un consenso que este periodo que viene, de estos 5 años para el secretario Almagro, se va a caracterizar, por supuesto, por la defensa de los derechos humanos, la democracia, pero también por cómo construimos redes de desarrollo, de recuperación de los empleos, de incorporación de las minorías que se encuentran en circunstancias muy desiguales y, por supuesto, también el gran cáncer de América Latina, que ustedes saben todos cuál es, el cáncer de la desigualdad. Somos el continente más desigual del mundo y eso nos genera una carga adicional que ha resultado muy gravosa en este momento. Francisco, muchísimas gracias por el tiempo de parte de Transparencia Electoral,
de parte de Leandro, bueno, extenderte un agradecimiento. Sabemos que justamente hoy ha sido un día con mucho movimiento en la Organización de Estados Americanos, así que reiterarte el agradecimiento y una próxima invitación seguramente para abordar los temas post-COVID. Muchas gracias, te agradezco mucho tu moderación, le mando un abrazo a todas y a todos quienes se conectaron. Vamos a salir adelante de esta pandemia, es una pandemia inédita. Yo he estado en estas épocas que tienen un poco más de tiempo, por lo menos en las noches, con este insomnio que nos acompaña a todos en algún momento, revisando mucho de la literatura de ciencia ficción y mucho de las películas de ciencia ficción, y la verdad es que nunca habíamos imaginado que íbamos a entrar en esta carretera. Y estamos en ella, todos somos pasajeros del mismo barco y tenemos que ser solidarios entre nosotros, y creo que una buena manera de ser solidarios es lo que estamos haciendo, discutiendo, deliberando, manteniendo nuestro espíritu crítico vivo, y obviamente Transparencia Electoral es un gran aliado desde la sociedad civil de la OEA, le tenemos un gran aprecio a sus integrantes y además muchos de ustedes nos han acompañado ya como observadores electorales, el caso de Leandro, que es uno de los expertos a los que recurrimos con frecuencia por su capacidad crítica para ayudarnos en muchos espacios, y obviamente pues vamos a seguir adelante de la mano de Transparencia. Tenemos que defender lo que hemos logrado y tenemos que salir más democráticos de esta pandemia. Así que les mando un abrazo cariñoso a todos y seguiremos en contacto en las próximas semanas y meses. Vamos a tener que aprender mucho de esta pandemia. Lo importante es que no se nos quiebre nunca el espíritu y que sigamos adelante. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a todos los participantes y muchas gracias por esas palabras, Francisco. Seguiremos al contrario, un gusto con la OEA. Saludos. Gracias.